en la penumbra de una Europa que aún despertaba de las ruinas del Imperio Romano, surgió lentamente una nueva fuerza, silenciosa al principio, pero destinada a moldear el destino de todo un continente. No fue un nacimiento repentino, ni una proclamación grandiosa, sino un proceso largo, tejido con guerras, alianzas, traiciones y visiones que trascendían el tiempo. Así comenzó la historia del Imperio Carolingio. Todo empezó en los vastos territorios de los francos, un pueblo germánico que tras siglos de migraciones y conflictos había logrado asentarse en la antigua Galia. Allí, entre bosques espesos y ríos caudalosos, se alzaba una estructura de poder todavía frágil, sostenida por reyes cuya autoridad dependía tanto de la tradición como de la fuerza. Pero en las sombras del poder real, otra familia crecía, acumulando influencia con paciencia y determinación. Eran los mayordomos de palacio, administradores en apariencia, pero estrategas en esencia. Entre ellos destacó una figura cuya ambición superaba los límites de su tiempo: Carlos Martel. No llevaba corona, pero su poder era indiscutible. Fue él quien, en un momento decisivo, detuvo el avance musulmán en la batalla de Poitiers, asegurando no solo la supervivencia de su reino, sino el futuro mismo de la Europa cristiana. Ese triunfo no fue solo militar, fue simbólico. Fue el momento en que una nueva dinastía comenzó a gestarse en la conciencia colectiva. El linaje de los carolingios ya no sería un mero servidor del trono, estaba destinado a ocuparlo. Tras la muerte de Carlos Martel, su hijo Pipino el Breve heredó no solo su poder, sino también su visión. Comprendía que la autoridad debía legitimarse, que el poder real no podía seguir siendo una fachada mientras otros gobernaban en su nombre. Así, con el respaldo de la Iglesia, Pipino tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Depuso al último rey merovingio y se proclamó rey de los francos. No fue un simple golpe de Estado. Fue un acto cuidadosamente calculado, bendecido por el Papa, que marcó el inicio de una nueva era. La alianza entre el trono y la Iglesia se convirtió en el pilar del nuevo orden. El poder ya no era solo político, era también divino. Pero el verdadero arquitecto del Imperio Carolingio aún estaba por aparecer. Su nombre era Carlomagno. Desde joven mostró una energía incansable, una mezcla de brutalidad guerrera y curiosidad intelectual que lo distinguía de sus contemporáneos. No se conformaba con gobernar, quería transformar. Bajo su liderazgo, el reino franco se expandió sin precedentes. Lombardos, sajones, ávaros, uno a uno, sus enemigos fueron derrotados o sometidos. Pero cada conquista traía consigo un desafío mayor: cómo gobernar un territorio tan vasto, tan diverso, tan inestable. Carlomagno entendió que la espada no bastaba. Necesitaba estructura, orden, una visión que uniera a sus dominios más allá del miedo. Y así comenzó a construir algo que Europa no había visto desde la caída de Roma. Un imperio. No solo reorganizó la administración, dividiendo el territorio en condados y marcas, confiando el poder a condes y marqueses leales, sino que también impulsó una renovación cultural. En su corte, en Aquisgrán, reunió a eruditos, promovió la educación, reformó la escritura, preservó textos antiguos. Fue un renacimiento en miniatura, una chispa de luz en una época oscura. Pero su ambición no se detenía ahí. En el año 800, en una ceremonia cargada de simbolismo, Carlomagno fue coronado emperador por el Papa en Roma. Fue un momento que resonó en toda Europa. El Imperio Romano, en cierto sentido, había vuelto a la vida, aunque diferente, más fragmentado, más dependiente de la fe, más humano. El Imperio Carolingio no era una réplica del pasado, sino una nueva creación, nacida de la mezcla entre tradición romana,
cultura germánica y autoridad cristiana. Sin embargo, bajo la grandeza se escondían fisuras. El imperio dependía en gran medida de la figura de Carlomagno. Su carisma, su autoridad, su capacidad de imponer orden. Pero ningún hombre es eterno. Y cuando murió, el delicado equilibrio que había construido comenzó a tambalearse. Sus herederos no poseían su fuerza ni su visión. Las luchas internas, las divisiones territoriales, los conflictos entre hermanos debilitaron rápidamente la estructura imperial. Lo que había sido unificado con esfuerzo comenzó a fragmentarse. El Tratado de Verdún dividió el imperio en 3 partes, marcando el inicio de nuevas entidades políticas que con el tiempo darían origen a naciones modernas. Así, el imperio carolingio, que había surgido como una promesa de unidad, se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un legado profundo. Porque aunque el imperio desapareció, su influencia perduró en la idea de Europa, en la relación entre Iglesia y Estado, en la memoria de un hombre que soñó con restaurar la grandeza de un mundo perdido y por un momento lo consiguió. Y en ese eco, en esa huella invisible, el imperio carolingio nunca terminó del todo. La muerte de Carlomagno no llegó como un trueno que destruye de golpe, sino como una lenta sombra que se extendía sobre un imperio que, aunque poderoso, aún dependía demasiado de una sola voluntad. En el año 814, cuando su figura desapareció de la escena del mundo, Europa entera contuvo la respiración. El hombre que había sostenido el equilibrio entre espada y fe, entre ley y conquista, ya no estaba. Y en su ausencia comenzaron a escucharse los primeros crujidos. Su hijo, Ludovico Pío, heredó el trono con una carga que ningún hombre podía sostener sin dificultad. A diferencia de su padre, no era un conquistador incansable, sino un hombre profundamente religioso, introspectivo, más inclinado a la penitencia que a la guerra. Su gobierno estuvo marcado por intentos de mantener la unidad, pero también por dudas, tensiones internas y decisiones que, aunque bien intencionadas, debilitaron la estructura del imperio. Desde el inicio, enfrentó un problema que Carlomagno había evitado cuidadosamente: la sucesión. El imperio no era solo un territorio, era una construcción frágil sostenida por lealtades personales. Dividirlo significaba arriesgar su disolución, pero también significaba evitar guerras entre herederos. Ludovico intentó resolver este dilema mediante ordenanzas que repartían el poder entre sus hijos, manteniendo una jerarquía clara. Sin embargo, la realidad no obedecía a decretos. Sus hijos no eran simples administradores de una herencia. Eran príncipes ambiciosos, criados en la idea de que el poder debía ser conquistado, no simplemente recibido. Y así comenzaron las tensiones. Intrigas en la corte, alianzas cambiantes, rebeliones abiertas. Cada uno de los hijos de Ludovico buscaba asegurar su posición, incluso si eso significaba desafiar a su propio padre. El imperio, que había sido una unidad bajo Carlomagno, empezó a fragmentarse desde dentro, no por invasiones externas, sino por ambición interna. En uno de los momentos más humillantes de su reinado, Ludovico fue capturado por sus propios hijos y obligado a realizar una pública penitencia. Fue despojado no solo de su autoridad, sino de su dignidad. El emperador, ungido por la Iglesia, se arrodillaba ante aquellos que debían obedecerle. Aquella escena no fue solo un drama familiar. Fue el símbolo de una transformación profunda. El poder imperial ya no era incuestionable. Cuando Ludovico murió en 840, la guerra que había sido contenida estalló con toda su fuerza. Sus hijos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, se enfrentaron en una lucha despiadada por el control del imperio.
Los campos de Europa se convirtieron en escenarios de destrucción. Hermanos contra hermanos. Ejércitos que una vez habían luchado juntos, ahora se enfrentaban con una ferocidad nacida de la traición y el resentimiento. No había espacio para la unidad, solo para la victoria. La batalla de Fontenoy fue uno de los momentos más sangrientos de este conflicto. Miles murieron en un solo día, en una guerra que no buscaba defender el imperio, sino repartirlo. Finalmente, en el año 843, se firmó el Tratado de Verdún. No fue un acto de reconciliación, sino de resignación. El imperio de Carlomagno quedó dividido en tres grandes partes. Al oeste, Carlos el Calvo recibió lo que con el tiempo se convertiría en Francia. Al este, Luis el Germánico gobernó los territorios que darían origen a Alemania. En el centro, Lotario conservó el título imperial, pero su dominio, una franja alargada e inestable, estaba condenado a la fragmentación. Ese tratado no solo dividió tierras, dividió el futuro de Europa. Las diferencias culturales, lingüísticas y políticas comenzaron a acentuarse. Lo que había sido una unidad bajo una sola corona se transformó en múltiples identidades en formación. Las semillas de las naciones modernas fueron plantadas en ese momento, regadas con la sangre de una guerra fraternal. Pero la fragmentación política no fue el único desafío. Desde el norte, los vikingos descendían como tormentas impredecibles. Sus barcos surcaban ríos y costas, saqueando ciudades, monasterios, centros de saber. Donde antes había estabilidad, ahora había miedo. Desde el este, los magiares avanzaban con una velocidad devastadora, atacando sin previo aviso. Y desde el sur, las incursiones musulmanas mantenían la presión constante. El imperio, dividido y debilitado, ya no podía responder con la misma fuerza. Los condes y señores locales comenzaron a actuar por su cuenta, defendiendo sus territorios sin esperar ayuda del rey. El poder se descentralizó aún más. La autoridad imperial se volvió una idea lejana, casi abstracta, mientras que el poder real residía en quienes podían proteger, alimentar y liderar en el día a día. Así nació una nueva forma de organización, el feudalismo. No como una teoría, sino como una necesidad. Los hombres juraban lealtad a quienes podían garantizar su supervivencia. La tierra se convirtió en el eje del poder. Las relaciones personales reemplazaron las estructuras centralizadas. Y poco a poco, el mundo que Carlomagno había intentado unificar se transformó en un mosaico de señoríos, cada uno con sus propias reglas, sus propias guerras, su propia realidad. Sin embargo, incluso en medio de la fragmentación, el legado carolingio persistía. Las reformas administrativas, la difusión del latín, la preservación del conocimiento, la alianza entre iglesia y poder político, todo ello seguía influyendo en la vida europea. El ideal de un imperio cristiano unificado no desapareció. Simplemente quedó como un sueño, una referencia, una aspiración para generaciones futuras. Porque la historia del imperio carolingio no es solo la historia de su ascenso y caída. Es la historia de una transición, del mundo antiguo al medieval, de la unidad a la diversidad, del poder centralizado a la red de lealtades personales. Y en esa transición, en ese lento desmoronamiento que dio origen a algo nuevo, se encuentra una de las claves más profundas para entender Europa. Porque a veces los imperios no mueren, se transforman. Tras el Tratado de Verdún, el mapa de Europa dejó de ser una extensión uniforme de poder y comenzó a fragmentarse en realidades cada vez más distintas entre sí. Pero lo más inquietante no era la división territorial en sí, sino lo que esa división revelaba. El imperio ya no existía como una fuerza viva. Era un recuerdo sostenido por títulos,
ceremonias y símbolos, pero vacío en su esencia. Lotario, quien había conservado el título imperial, intentó mantener la ilusión de unidad. Desde su posición, trató de ejercer autoridad sobre sus hermanos, de imponer una jerarquía que recordara los tiempos de Carlomagno. Pero su poder era débil, disperso, constantemente desafiado. Su reino, una franja que se extendía desde el Mar del Norte hasta Italia, era geográficamente incómodo, difícil de defender, imposible de cohesionar. Las ciudades que formaban su dominio no compartían una identidad común. Las montañas, los ríos y las diferencias culturales actuaban como barreras invisibles que impedían cualquier intento de centralización real. Y así, mientras sostenía el título de emperador, su autoridad se desvanecía entre sus dedos. A su muerte, esa franja central se fragmentó aún más, dividiéndose entre sus propios herederos. Lo que había sido un eje imperial se convirtió en un conjunto de territorios vulnerables, disputados, condenados a ser absorbidos o destruidos por fuerzas mayores. Mientras tanto, en Occidente, Carlos el Calvo enfrentaba sus propios desafíos. Gobernar la parte occidental del antiguo imperio significaba lidiar con constantes incursiones vikingas. No eran enemigos tradicionales. No buscaban conquistar para gobernar, sino para saquear, destruir, desaparecer. Sus ataques eran rápidos, impredecibles. Surgían de los ríos como espectros de madera y hierro. Monasterios ardían, ciudades caían, y la población vivía en un estado permanente de temor. Carlos intentó resistir, fortificar, negociar. En ocasiones incluso pagó tributos para comprar una paz que nunca era duradera. Cada concesión debilitaba su autoridad. Cada ataque reforzaba la sensación de que el poder real ya no podía proteger a su pueblo. Y así, los señores locales comenzaron a levantar sus propias defensas, sus propias fortificaciones. Castillos de piedra emergieron en el paisaje como símbolos de una nueva realidad. La seguridad ya no dependía del rey, sino del señor más cercano. En el este, Luis el Germánico enfrentaba una situación distinta, pero no menos compleja. Sus territorios, más extensos y menos romanizados, requerían una forma de gobierno diferente. Las tradiciones germánicas aún estaban profundamente arraigadas, y la autoridad del rey debía negociarse constantemente con duques poderosos y líderes regionales. Sin embargo, esta estructura más descentralizada le otorgaba una ventaja inesperada: una mayor capacidad de adaptación. Mientras Occidente sufría las incursiones vikingas y el centro se desmoronaba, el este comenzaba lentamente a consolidarse. Pero incluso allí, la unidad era frágil. El concepto de imperio ya no inspiraba obediencia. Era una idea distante, desconectada de la realidad cotidiana. Lo que importaba era la tierra, la protección, la lealtad inmediata. Y en medio de este panorama de fragmentación, la Iglesia permanecía como una de las pocas instituciones capaces de mantener cierta continuidad. Los monasterios, a pesar de ser objetivos frecuentes de saqueo, seguían siendo centros de conocimiento. Los obispos, a menudo, actuaban como intermediarios entre el poder local y la tradición imperial. La fe ofrecía algo que la política ya no podía garantizar: estabilidad espiritual en un mundo caótico. Pero incluso la Iglesia no estaba libre de tensiones. Las luchas por la influencia, las disputas sobre la autoridad, las alianzas con distintos poderes seculares, todo contribuía a un escenario en el que la unidad era más aspiración que realidad. Y sin embargo, en medio de esta aparente decadencia, algo nuevo comenzaba a tomar forma. No de manera evidente, no como un proyecto consciente, sino como una adaptación lenta, casi imperceptible. Las identidades regionales se fortalecían, las lenguas evolucionaban, las estructuras locales se consolidaban. Lo que había sido un imperio
comenzaba a transformarse en una red de territorios con personalidad propia. Francia y Alemania, aún sin esos nombres definitivos, empezaban a diferenciarse no solo políticamente, sino culturalmente. Era el nacimiento de Europa tal como llegaría a conocerse siglos después. Pero este nacimiento no fue pacífico. Fue violento, incierto, lleno de contradicciones. Porque cada intento de consolidación generaba nuevas tensiones. Cada alianza llevaba en sí la semilla de una futura traición. Cada estructura establecida era puesta a prueba por fuerzas externas e internas. Y en el fondo de todo, persistía una pregunta que nadie podía responder con certeza. ¿Era posible reconstruir lo que se había perdido? Algunos lo intentarían. Reyes, emperadores, líderes surgirían con la ambición de restaurar la unidad, de revivir el sueño de Carlomagno. Pero ese sueño ya no pertenecía al presente. Era una sombra proyectada desde el pasado, una referencia imposible de replicar en un mundo que había cambiado demasiado. El imperio carolingio no había desaparecido en un solo momento. Se había disuelto lentamente, como una figura que se desvanece en la niebla. Y en su lugar emergía algo más complejo, más fragmentado, pero también más dinámico. Un mundo donde el poder ya no era absoluto, donde la lealtad era negociada, donde la identidad se construía no desde arriba, sino desde abajo. Y así, sin proclamaciones ni ceremonias, Europa entraba en una nueva era. Una era nacida de las ruinas. Una era donde el recuerdo del imperio seguiría vivo. Pero solo como un eco lejano. Pero incluso en medio de esa nueva era que emergía entre ruinas, el recuerdo del imperio carolingio no desaparecía. Permanecía como una herida abierta y al mismo tiempo como una promesa inacabada. Porque cuanto más se fragmentaba el mundo, más intensa se volvía la nostalgia por la unidad perdida. En los territorios orientales, donde el poder de Luis el Germánico había comenzado a echar raíces más firmes, surgió una transformación silenciosa pero decisiva. Allí, entre bosques densos y llanuras abiertas, los duques y señores comenzaron a consolidar estructuras que, con el tiempo, darían lugar a una nueva forma de autoridad. No era un imperio en el sentido carolingio, pero tampoco era un simple conjunto de feudos dispersos. Era algo intermedio, una construcción basada en equilibrios frágiles, donde el rey debía negociar constantemente con quienes poseían el poder real en sus tierras. Cada decisión implicaba concesiones. Cada intento de centralización generaba resistencias, y sin embargo, en ese juego de tensiones, se estaba formando el núcleo de lo que más tarde sería el Sacro Imperio. Mientras tanto, en Occidente, la situación se volvía cada vez más compleja. La autoridad de los reyes descendientes de Carlos el Calvo se debilitaba con cada generación. Los territorios se fragmentaban aún más, divididos entre herederos, absorbidos por nobles ambiciosos o devastados por conflictos interminables. Los vikingos no solo saqueaban, también comenzaban a asentarse. En las desembocaduras de los ríos, en las costas expuestas, fundaban enclaves que poco a poco se transformaban en dominios permanentes. Ya no eran solo invasores. Se convertían en parte del paisaje político, adaptándose, negociando, incluso adoptando la fe cristiana cuando convenía a sus intereses. El mundo estaba cambiando. Las fronteras ya no eran líneas fijas, sino zonas de contacto, de mezcla, de conflicto y transformación. Y en ese contexto, la figura del rey perdía su carácter casi sagrado. Ya no era el heredero indiscutible de una tradición imperial. Era un líder entre muchos, cuya autoridad dependía de su capacidad para mantener alianzas, para imponer respeto, para sobrevivir en un entorno donde la traición era tan común como la lealtad. Los castillos se multiplicaban. Cada colina, cada punto estratégico,
se convertía en una fortaleza. Desde sus muros, los señores locales ejercían un poder que, en la práctica, superaba al del propio rey. Administraban justicia, recaudaban impuestos, dirigían ejércitos. El mundo carolingio, con su aspiración de orden y unidad, había dado paso a un mundo de fortalezas y fronteras fragmentadas. Pero incluso en este escenario, la memoria de Carlomagno seguía viva. Los cronistas hablaban de su reinado como una edad dorada. Los reyes intentaban asociarse con su legado, reclamando descendencia, imitando ceremonias, evocando su nombre en momentos clave. Era más que historia. Era un símbolo, un estándar imposible de alcanzar, pero imposible de ignorar. En los monasterios, mientras tanto, los monjes continuaban copiando manuscritos, preservando textos antiguos, manteniendo viva la llama del conocimiento. En medio de la violencia y la incertidumbre, esos espacios se convertían en refugios de continuidad, en lugares donde el tiempo parecía avanzar de forma distinta. Allí, en el silencio de las celdas, se recordaba el orden que había existido. Y se soñaba con su regreso. Pero el mundo exterior no se detenía. Nuevas amenazas surgían. Nuevas alianzas se formaban. Las rutas comerciales cambiaban. Las ciudades, lentamente, comenzaban a recuperar importancia. Y con ellas surgía una nueva clase social. Comerciantes, artesanos, hombres libres que no dependían directamente de la tierra ni del señor feudal. Era un cambio sutil, pero profundo. Porque por primera vez desde la caída del imperio, el poder no estaba únicamente ligado a la tierra o a la guerra. Comenzaba a surgir una economía más dinámica, una red de intercambios que conectaba regiones distantes. Y con ella, nuevas ideas, nuevas aspiraciones, nuevas tensiones. El legado carolingio, en este contexto, adquiría un nuevo significado. Ya no era solo un modelo político. Era una referencia cultural, una base sobre la cual se construían nuevas realidades. Las escuelas fundadas bajo su impulso seguían influyendo. La escritura que se había estandarizado permitía la transmisión del conocimiento. La relación entre iglesia y poder seguía siendo central en la organización de la sociedad. Nada había desaparecido por completo. Todo se había transformado. Y en esa transformación se encontraba la verdadera herencia del imperio carolingio. No en su permanencia como estructura política, sino en su capacidad para dejar huellas que sobrevivieron a su propia caída. Porque los imperios, cuando desaparecen, no se llevan consigo todo lo que han creado. Dejan restos, ideas, instituciones, recuerdos, y esos elementos, dispersos pero persistentes, se convierten en los cimientos de lo que viene después. Así, mientras Europa avanzaba hacia un nuevo siglo, cargando con las cicatrices del pasado y las incertidumbres del futuro, el imperio carolingio seguía presente. No como una realidad tangible, sino como una sombra que en silencio continuaba moldeando el destino de un continente que aún no terminaba de comprender lo que había perdido, ni lo que estaba a punto de convertirse. Y sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la transformación de Europa no seguía un camino recto ni predecible. Era un proceso irregular, lleno de avances y retrocesos, donde cada intento de estabilidad parecía generar nuevas formas de conflicto. En los antiguos territorios del imperio, las generaciones nacidas después de Carlomagno ya no conocían la unidad como una experiencia real, sino como un relato. Para ellos, el imperio no era una estructura viva, sino una historia transmitida por cronistas. Un recuerdo envuelto en grandeza que contrastaba con la realidad fragmentada en la que vivían. Y esa distancia entre memoria y realidad comenzaba a tener consecuencias profundas. Porque mientras el ideal imperial permanecía intacto en el imaginario, el mundo cotidiano
exigía soluciones prácticas. Los señores locales ya no esperaban órdenes desde un centro lejano. Actuaban, decidían, guerreaban por su cuenta, y en ese proceso consolidaban un poder que no necesitaba legitimarse a través de una autoridad superior. El feudalismo, que había surgido como una respuesta a la inseguridad, se convertía ahora en el sistema dominante. No era uniforme. No estaba codificado de manera estricta, pero funcionaba. Cada vínculo de vasallaje era un acuerdo personal, una relación basada en la protección y el servicio. Los juramentos se hacían con solemnidad, pero también con una comprensión implícita. La lealtad duraba mientras cumpliera su propósito. Esto creaba una red compleja, donde un mismo hombre podía ser vasallo de varios señores y al mismo tiempo tener sus propios subordinados. El poder ya no descendía en línea recta. Se distribuía, se negociaba, se disputaba constantemente. Y en medio de esta red, la guerra se convertía en una presencia casi constante. No siempre eran grandes conflictos. A menudo eran disputas locales, enfrentamientos por tierras, por derechos, por honor. Pero su frecuencia moldeaba la vida cotidiana. Generaba una cultura en la que la violencia no era una excepción, sino una herramienta. Los castillos no solo eran estructuras defensivas, eran centros de poder. Desde sus torres, los señores observaban sus dominios, administraban justicia, organizaban sus ejércitos. La piedra reemplazaba a la madera, las construcciones se volvían más sólidas, más permanentes. Era una señal clara. Este nuevo orden no era temporal. Había llegado para quedarse. Pero al mismo tiempo, algo inesperado comenzaba a emerger en los márgenes de este sistema. Las ciudades. Pequeñas al principio, a menudo nacidas alrededor de mercados o cruces comerciales, comenzaban a crecer lentamente. Atraían a comerciantes, artesanos, viajeros. Lugares donde la vida no estaba completamente dominada por el señor feudal. En ellas surgía una nueva dinámica. El dinero comenzaba a circular con mayor frecuencia. Los intercambios ya no eran solo locales, se expandían, conectaban regiones distantes, y con ello aparecía una nueva forma de poder, el poder económico. No basado en la tierra, no basado en la guerra, sino en el intercambio. Este cambio, aunque sutil, tenía implicaciones profundas, porque desafiaba el orden establecido. Los hombres que acumulaban riqueza en las ciudades no encajaban en las jerarquías tradicionales. No eran nobles, pero tampoco eran campesinos. Eran algo distinto. Y esa diferencia comenzaba a generar tensiones. Algunos señores veían en ellos una amenaza, otros una oportunidad. Las cartas de privilegio, los derechos urbanos, las primeras formas de autonomía municipal empezaban a aparecer. Eran concesiones, sí, pero también eran el inicio de un cambio estructural. Un cambio que, con el tiempo, transformaría profundamente la sociedad europea. Mientras tanto, en el ámbito espiritual, la Iglesia continuaba expandiendo su influencia. No solo como institución religiosa, sino como fuerza organizadora. Los monasterios seguían siendo centros de conocimiento, pero también de poder económico. Controlaban tierras, recursos, comunidades enteras. Los obispos no solo guiaban almas, también participaban en la política, mediaban en conflictos, influían en decisiones clave. La fe ofrecía una narrativa de orden en un mundo caótico, un marco en el que cada sufrimiento tenía sentido. Cada guerra, una justificación. Cada poder, una legitimación divina. Y en ese contexto, el recuerdo del Imperio carolingio adquiría una nueva dimensión. Ya no era solo un modelo político, se convertía en un ideal moral, en la representación de un tiempo en el que, según los relatos, el orden, la fe y el poder habían estado alineados. Pero esa imagen era, en parte,
una construcción. Una reinterpretación del pasado desde un presente incierto. Porque incluso en su apogeo, el imperio había enfrentado desafíos, tensiones, contradicciones. Sin embargo, la memoria tiende a simplificar, a transformar la complejidad en símbolo. Y así, Carlomagno se convertía en algo más que un rey o un emperador. Se convertía en un mito, un punto de referencia al que mirar cuando el presente se volvía demasiado confuso. Pero el mundo no se detenía para contemplar el pasado. Seguía avanzando. Nuevas generaciones crecían en un entorno donde la fragmentación era la norma, donde la identidad no estaba definida por un imperio, sino por una región, una lengua, una lealtad específica. Y en ese proceso, Europa comenzaba a adquirir una forma distinta. No unificada, pero interconectada. No estable, pero dinámica. No imperial, pero profundamente influenciada por la sombra de lo que había sido. Porque el imperio carolingio, aunque desaparecido como estructura, seguía vivo en cada transformación, en cada institución que había dejado, en cada idea que había sembrado, en cada intento, consciente o no, de reconstruir algo que ya no podía volver a existir de la misma manera. Y así, en el corazón de ese mundo cambiante, la historia continuaba. No como una repetición del pasado, sino como una evolución constante, donde las ruinas del imperio no eran el final, sino el comienzo de algo aún más complejo. Pero cuanto más avanzaba el tiempo, más evidente se hacía una verdad incómoda. El mundo que había surgido tras la caída del imperio carolingio no solo era diferente, sino irreversible. Ya no se trataba de restaurar lo que había sido, sino de aprender a vivir dentro de una nueva realidad, donde el orden no descendía desde un centro, sino que se construía desde innumerables puntos dispersos. En ese entramado fragmentado, la figura del caballero comenzó a adquirir una importancia creciente. No era simplemente un guerrero, era el producto de una sociedad que había convertido la guerra en una constante. Desde la infancia, los hijos de la nobleza eran entrenados no solo en el combate, sino en un código de conducta que mezclaba lealtad, honor y fe. Este código, aún en formación, buscaba dar sentido a la violencia, encuadrarla dentro de una moral que justificara tanto la guerra como la jerarquía. Pero la realidad rara vez coincidía con el ideal. Muchos caballeros eran poco más que señores armados, cuya lealtad cambiaba según las circunstancias. Sin embargo, la idea del caballero, valiente, fiel, defensor de la fe, comenzó a arraigarse en el imaginario colectivo, convirtiéndose en uno de los pilares culturales de la Europa medieval. Mientras tanto, las rutas comerciales continuaban expandiéndose lentamente. Los ríos, que durante generaciones habían sido caminos de invasión, empezaban a transformarse en arterias de intercambio. Mercaderes viajaban de una región a otra, llevando consigo no solo bienes, sino también noticias, ideas, influencias. Las ferias comenzaron a atraer a gentes de distintos territorios, creando espacios donde, por un breve momento, la fragmentación parecía diluirse. Era un tipo de unidad distinto, no impuesto por la espada, sino generado por la necesidad. Y en esos encuentros, Europa comenzaba a reconocerse a sí misma no como un imperio, sino como un conjunto de regiones conectadas por intereses comunes. Sin embargo, este crecimiento no estaba exento de tensiones. Los señores feudales veían con recelo el aumento de la riqueza urbana. Las ciudades, con sus murallas propias y sus privilegios crecientes, representaban una forma de poder que escapaba al control tradicional. Los conflictos entre nobles y burgueses empezaron a surgir, pequeños al principio, pero cada vez más frecuentes. Era el choque entre dos mundos, el de la tierra y la espada, y el del comercio y la negociación. En este contexto, la Iglesia desempeñaba un papel cada vez más complejo.
Por un lado, intentaba imponer límites a la violencia, promoviendo movimientos como la paz de Dios, que buscaban proteger a los más vulnerables y restringir los días en los que se podía combatir. Por otro, participaba activamente en la política, apoyando a unos y enfrentándose a otros, consolidando su influencia en todos los niveles de la sociedad. La espiritualidad se entrelazaba con el poder, la fe se convertía en herramienta, y el orden moral en campo de disputa. Pero incluso en medio de estas tensiones había momentos de estabilidad, pequeños periodos en los que las cosechas eran buenas, las guerras disminuían y las comunidades podían respirar. En esos momentos, la vida cotidiana se llenaba de actividades que, aunque simples, construían la base de la sociedad. El trabajo en los campos, la producción artesanal, las celebraciones religiosas, las relaciones familiares. Era una estabilidad frágil, siempre amenazada, pero suficiente para permitir que algo más creciera. Porque mientras los poderosos luchaban por territorios y títulos, en las capas más profundas de la sociedad se estaban gestando cambios que con el tiempo resultarían aún más transformadores. El conocimiento comenzaba a circular con mayor amplitud. Los monasterios seguían siendo centros de copia y preservación, pero las escuelas vinculadas a las catedrales empezaban a formar a nuevas generaciones. La escritura, la lectura, la reflexión teológica y jurídica se expandían lentamente, creando una base intelectual que siglos antes habría sido impensable. Era un renacimiento silencioso, sin proclamaciones, sin imperios, pero real. Y en ese proceso, el legado carolingio volvía a manifestarse, no como una estructura política, sino como una herencia cultural. La estandarización de la escritura, el impulso a la educación, la idea de un orden basado en la ley y la fe, todo ello seguía presente, adaptándose a un mundo distinto. Carlomagno ya no gobernaba, pero su influencia persistía, como una corriente subterránea que alimentaba nuevas formas de organización, nuevas aspiraciones, nuevas visiones del mundo. Y sin embargo, la pregunta seguía latente. ¿Podía surgir de nuevo una figura capaz de reunir lo disperso? ¿Podía Europa volver a unificarse bajo una sola autoridad? Las condiciones parecían adversas, demasiados intereses, demasiadas diferencias, demasiadas heridas. Pero la historia rara vez sigue caminos lineales, y en algún lugar, entre las sombras de este mundo fragmentado, comenzaban a surgir nuevas fuerzas, nuevos líderes, nuevas ideas, no idénticas a las del pasado, pero inspiradas en parte por él, porque el imperio carolingio, aunque desvanecido, había dejado algo más que recuerdos, había dejado una posibilidad. La posibilidad de que, incluso en un mundo dividido, la unidad no fuera una ilusión, sino un desafío aún por alcanzar. Y fue precisamente en ese mundo lleno de tensiones, donde la fragmentación parecía definitiva, donde comenzaron a surgir figuras que, sin proponérselo del todo, reactivaban una antigua aspiración, la de restaurar el orden, de imponer una autoridad capaz de trascender los límites locales. Pero ya no se trataba de reyes al estilo de Carlomagno. El tiempo había cambiado las reglas. Ahora, el poder debía construirse de otra manera. En los territorios orientales, donde las estructuras heredadas del mundo carolingio habían sobrevivido con mayor consistencia, empezó a consolidarse una nueva idea de realeza. No basada únicamente en la herencia, sino en la capacidad de liderar, de negociar, de imponerse cuando era necesario. Los duques, antes casi independientes, comenzaban a reconocer la necesidad de una figura central que pudiera coordinar la defensa, arbitrar conflictos y ofrecer una cierta estabilidad en medio del caos. Pero este reconocimiento no era sumisión. Era un pacto, un equilibrio delicado donde el rey gobernaba, pero no dominaba completamente, donde el poder se compartía, se discutía, se redefinía constantemente,
Y en ese proceso surgieron líderes que entendían esta nueva lógica, hombres que no buscaban imponer una unidad absoluta, sino construir una autoridad funcional. Fue así como, lentamente, empezó a tomar forma una nueva estructura que, aunque distinta, evocaba el eco del pasado imperial. No era el imperio carolingio, pero llevaba en sí su sombra. Mientras tanto, en Occidente, la situación seguía siendo más inestable. Los descendientes de los antiguos reyes carolingios se veían cada vez más debilitados, incapaces de controlar a los poderosos señores que en la práctica gobernaban sus propios territorios. En este escenario, la legitimidad ya no se heredaba automáticamente. Se disputaba. Los linajes competían, las alianzas se tejían y se rompían, y la corona se convertía en un objeto de lucha constante. No bastaba con nacer en la familia correcta. Había que demostrar la capacidad de mantener el poder. Y en muchos casos, eso implicaba la guerra. Pero no todas las transformaciones eran visibles en el campo de batalla. En lo profundo de la sociedad, cambios más sutiles continuaban desarrollándose. Las ciudades seguían creciendo. Sus murallas no solo protegían a sus habitantes, sino también a una nueva forma de vida. Dentro de ellas, las reglas eran distintas. Los lazos feudales se debilitaban, reemplazados por acuerdos, contratos, normas comunes. Los gremios comenzaban a organizar la producción. Los comerciantes establecían redes cada vez más amplias. La vida urbana introducía una nueva dinámica, donde el estatus no dependía exclusivamente del nacimiento, sino también de la habilidad, del éxito económico, de la capacidad de adaptación. Era un mundo en transición, y como toda transición, estaba lleno de tensiones. Los nobles veían con desconfianza el crecimiento de este nuevo poder urbano. Las ciudades, por su parte, buscaban autonomía. Y en medio de ese conflicto, el equilibrio era frágil. Pero no se rompía, porque ambas partes se necesitaban. La nobleza requería recursos. Las ciudades necesitaban protección. Y así, entre conflicto y cooperación, se iba construyendo una nueva realidad. Mientras tanto, la Iglesia continuaba desempeñando su papel como fuerza unificadora. En un mundo dividido, ofrecía una narrativa común, una lengua compartida, un marco moral que trascendía fronteras. Pero incluso dentro de la Iglesia comenzaban a surgir tensiones, reformas, debates sobre la autoridad, intentos de purificación, el deseo de recuperar una espiritualidad más auténtica, menos influenciada por el poder secular. Era otra forma de transformación, otra señal de que nada permanecía estático. Y en medio de todo esto, el recuerdo del imperio carolingio seguía presente, pero cambiando de significado. Ya no era solo un modelo político, se convertía en una referencia histórica, en una especie de punto de origen desde el cual se medía el presente. Los cronistas lo evocaban. Los gobernantes lo utilizaban como símbolo, pero cada vez más, ese pasado se percibía como algo distante, irrepetible, porque el mundo que había permitido su existencia ya no existía. Sin embargo, su legado seguía actuando, en la forma en que se entendía la autoridad, en la relación entre poder y fe, en la idea misma de Europa como un espacio con una historia común. Y así, mientras las nuevas generaciones crecían en este mundo complejo, fragmentado pero lleno de posibilidades, algo comenzaba a cambiar en su forma de pensar. Ya no miraban únicamente hacia el pasado. Comenzaban a imaginar el futuro. Un futuro que no necesariamente implicaba la restauración de un imperio, sino la construcción de nuevas formas de organización, nuevas maneras de coexistir, nuevas estructuras capaces de sostener una realidad cada vez más diversa. Porque el fin del imperio carolingio no había sido el fin de la historia. Había sido un punto de inflexión. Un momento en el que el mundo dejó de buscar estabilidad
en una única estructura y comenzó a explorar múltiples caminos. Y en esa multiplicidad, en esa complejidad creciente, se encontraba la verdadera herencia de aquel imperio. No en lo que había sido, sino en todo lo que había hecho posible. Y así, en medio de ese mundo que ya no podía volver atrás, comenzó a gestarse una transformación aún más profunda, casi imperceptible en sus inicios, pero destinada a alterar las bases mismas de la sociedad europea. Porque mientras los señores feudales consolidaban su poder y las ciudades crecían lentamente, algo cambiaba en la forma en que los hombres entendían el tiempo, la autoridad y su propio lugar en el mundo. El pasado, representado por el imperio carolingio, ya no era solo una referencia. Se convertía en una medida, en un punto desde el cual se evaluaba todo lo que existía. Y en esa comparación constante emergía una inquietud, una sensación de que, aunque el presente era más complejo, también era más inestable, más incierto, más difícil de comprender. En los territorios del este, donde la estructura política había comenzado a consolidarse de manera distinta, surgió una nueva ambición. No era una repetición exacta del sueño carolingio, sino una reinterpretación. La idea de un imperio persistía, pero ahora debía adaptarse a un mundo donde el poder ya no podía imponerse sin negociación. Los reyes entendían que su autoridad dependía tanto de la fuerza como del consenso. Y en ese equilibrio surgían nuevas formas de legitimidad. La elección, el reconocimiento por parte de los nobles, la aprobación de la Iglesia, todos estos elementos comenzaban a entrelazarse en la construcción del poder. Era un cambio fundamental, porque el imperio ya no podía existir solo por derecho divino. Debía ser sostenido por una red de acuerdos. Mientras tanto, en Occidente, la fragmentación alcanzaba niveles aún más profundos. Los linajes se multiplicaban, los territorios se dividían, las lealtades se volvían cada vez más locales. Pero en medio de esa dispersión surgía una fuerza inesperada, la necesidad de orden. Las guerras constantes, las disputas interminables, la inseguridad generalizada comenzaban a generar un deseo colectivo de estabilidad. No como una imposición, sino como una aspiración. Y esa aspiración se manifestaba de distintas formas, en acuerdos entre señores, en intentos de limitar la violencia, en la búsqueda de reglas que pudieran aplicarse más allá de un territorio específico. Era el inicio de una lenta construcción de normas, de una idea de derecho que trascendía lo puramente local. Y en ese proceso, la Iglesia desempeñaba un papel crucial, no solo como autoridad espiritual, sino como guardiana de un orden moral que podía aplicarse en cualquier lugar. Sus leyes, sus rituales, su lengua, todo contribuía a crear una sensación de continuidad en un mundo fragmentado. Pero incluso esa continuidad estaba siendo transformada. Las reformas dentro de la Iglesia buscaban mayor pureza, mayor independencia del poder secular. Los monasterios se reorganizaban, las prácticas se redefinían, y con ello la relación entre lo espiritual y lo político se volvía más compleja. Ya no se trataba simplemente de una alianza, era una interacción constante, a veces cooperativa, a veces conflictiva. Y en ese contexto surgían nuevas preguntas. ¿Quién tenía la autoridad suprema? ¿El rey? ¿El emperador? ¿El papa? Las respuestas no eran claras, y esa ambigüedad generaba tensiones que marcarían los siglos siguientes. Mientras tanto, en las ciudades, la vida continuaba evolucionando. Los mercados se expandían. Las ferias se convertían en centros de intercambio no solo de bienes, sino de ideas. Los caminos, antes peligrosos y poco transitados, comenzaban a llenarse de viajeros. Europa, sin ser un imperio, empezaba a conectarse de formas nuevas, más flexibles, más dinámicas.
Y en esas conexiones surgía algo que el Imperio carolingio había intentado crear desde arriba, pero que ahora nacía desde abajo. Una red de relaciones, de intercambios, de influencias. No uniforme, no controlada por una sola autoridad, pero real y cada vez más importante. Este nuevo mundo no tenía un centro claro. No había una capital que dominara todo. En su lugar existían múltiples focos de poder, múltiples centros de actividad, múltiples realidades coexistiendo. Era más complejo, pero también más resiliente, porque la caída de una parte no significaba el colapso del todo. Era un sistema distinto, un sistema que, aunque surgido de la fragmentación, comenzaba a encontrar su propia forma de estabilidad. Y en medio de todo esto, el legado carolingio seguía presente, pero ya no como una meta a alcanzar, sino como un origen, un punto de partida desde el cual se había desarrollado todo lo demás. La idea de un imperio cristiano, la relación entre poder y conocimiento, la estructura administrativa, todo ello había dejado huellas profundas. Pero esas huellas no obligaban al futuro a repetir el pasado. Le ofrecían herramientas, referencias, posibilidades. Y así, Europa avanzaba, no hacia la restauración de lo que había sido, sino hacia la construcción de algo nuevo, algo que aún no tenía forma definitiva, algo que se estaba creando día a día, en cada decisión, en cada conflicto, en cada acuerdo. Porque el Imperio carolingio no había sido el final de una historia, había sido el comienzo de muchas. Historias que ahora se entrelazaban, se cruzaban, se transformaban. Y en ese tejido complejo, en ese movimiento constante, se encontraba la verdadera esencia de una Europa que ya no buscaba ser una, sino aprender a ser muchas. Y en esa multiplicidad creciente, en ese entramado de fuerzas que ya no respondían a un único centro, comenzó a surgir una nueva dimensión del poder, la conciencia. No una conciencia individual, sino colectiva. Europa, fragmentada en territorios, en lenguas, en lealtades, empezaba lentamente a reconocerse como un espacio compartido. No porque existiera una autoridad que lo impusiera, sino porque las experiencias comenzaban a ser comunes. Las amenazas, los cambios, las aspiraciones, todo ello creaba un sustrato invisible que conectaba regiones que, en apariencia, estaban separadas. El recuerdo del Imperio carolingio, en este contexto, adquiría una profundidad distinta. Ya no era solo el pasado de unos pocos. Se convertía en un punto de referencia para muchos. Un eco que resonaba en distintas partes de Europa, adaptado, reinterpretado, transformado según las necesidades de cada lugar. En el este, donde la idea de imperio había comenzado a reconstruirse de forma gradual, surgía una nueva figura, el gobernante que no solo heredaba, sino que era reconocido. La legitimidad ya no podía sostenerse únicamente en la sangre. Necesitaba apoyo, aceptación, una red de alianzas que diera estabilidad a su poder. Era una forma distinta de autoridad, más compleja, más frágil, pero también más adaptada al mundo que había surgido tras la fragmentación. Mientras tanto, en Occidente, el poder continuaba dispersándose. Los reyes, cada vez más limitados, dependían de la fidelidad de sus vasallos, pero esa fidelidad era volátil. Cambiaba con las circunstancias, con las oportunidades, con los intereses. La política se convertía en un juego constante de equilibrio. Cada decisión implicaba un riesgo. Cada alianza, una posible traición futura. Y en ese entorno, la estabilidad no era un estado permanente. Era un logro temporal. Sin embargo, incluso en medio de esta inestabilidad, la vida no se detenía. Las comunidades seguían creciendo. Las tierras se cultivaban. Las rutas comerciales se expandían. Europa no era un caos absoluto. Era un sistema en transformación. Y dentro de ese sistema,
empezaban a surgir nuevas formas de organización que, aunque aún incipientes, señalaban una dirección diferente. Las ciudades, cada vez más numerosas, se convertían en espacios donde el poder feudal tenía límites. Sus habitantes comenzaban a reclamar derechos, a negociar condiciones, a establecer normas propias. No siempre lo lograban sin conflicto, pero el proceso estaba en marcha. Era el inicio de una nueva relación entre poder y sociedad. Una relación donde la autoridad no se imponía exclusivamente por la fuerza, sino también por el acuerdo, por la negociación, por la necesidad mutua. Al mismo tiempo, el conocimiento continuaba expandiéndose. Los textos preservados en los monasterios comenzaban a circular con mayor frecuencia. Las escuelas se multiplicaban. La formación intelectual dejaba de ser exclusiva de unos pocos y comenzaba lentamente a abrirse a más sectores. Era un cambio silencioso, pero decisivo, porque alteraba la forma en que los hombres entendían el mundo. Y cuando cambia la forma de entender, cambia también la forma de actuar. La ley, por ejemplo, empezaba a adquirir una importancia distinta. Ya no era solo la voluntad del Señor. Comenzaba a ser un conjunto de normas que podían ser interpretadas, discutidas, aplicadas más allá de un individuo específico. Era el germen de algo mayor, algo que, con el tiempo, se convertiría en sistemas jurídicos más complejos, más estructurados. Pero en ese momento, aún era solo una semilla, y como toda semilla, necesitaba tiempo. Mientras tanto, la Iglesia seguía siendo uno de los pocos elementos capaces de conectar todo este mosaico. Sus estructuras atravesaban fronteras, sus rituales eran reconocidos en distintos territorios, su autoridad, aunque cuestionada en ocasiones, mantenía una presencia constante. Pero incluso, dentro de esa aparente unidad, las tensiones crecían. La lucha por el control, por la influencia, por la definición misma de la autoridad espiritual, se intensificaba. Era un reflejo de lo que ocurría en toda Europa. Nada era completamente estable. Todo estaba en movimiento. Y en ese movimiento, el legado del Imperio carolingio continuaba actuando, pero de una manera cada vez más difusa. No como un modelo a seguir, sino como un origen del cual se habían desprendido múltiples caminos. Porque cada región había tomado elementos de ese pasado y los había adaptado a su realidad. Había construido algo propio, algo que no podía reducirse a una única estructura. Y así, Europa avanzaba hacia una complejidad creciente. Un mundo donde las identidades se multiplicaban, donde el poder se distribuía, donde la unidad ya no significaba uniformidad, sino conexión, interdependencia, relación. El Imperio carolingio, en su momento, había intentado imponer un orden desde arriba, pero lo que surgía ahora era distinto. Era un orden que emergía desde abajo, desde la interacción constante entre múltiples actores, desde la necesidad de coexistir en un espacio compartido. Y en esa diferencia se encontraba una de las transformaciones más profundas. Porque el poder ya no era solo la capacidad de dominar, se convertía cada vez más en la capacidad de sostener, de equilibrar, de conectar. Y en ese nuevo tipo de poder, en esa nueva forma de entender el mundo, se estaba gestando algo que, aunque aún invisible, definiría los siglos siguientes. Una Europa que ya no necesitaba un imperio para existir, porque había aprendido, lentamente, a sostenerse en su propia diversidad. Y en ese punto, cuando Europa parecía haber encontrado una forma de sostenerse sin la necesidad de un centro absoluto, ocurrió algo inesperado. La propia fragmentación comenzó a generar nuevas formas de ambición. Porque allí donde existían múltiples poderes, surgía inevitablemente la competencia. Y donde había competencia, nacía el deseo de imponerse, no ya como un simple señor local,
no solo como un rey entre otros, sino como algo más, algo que recordaba, aunque fuera de forma lejana, la idea del imperio. En los territorios orientales, este impulso empezó a tomar una forma cada vez más definida. Los gobernantes comprendieron que, en un mundo lleno de amenazas, internas y externas, la coordinación era una ventaja. Las incursiones, los conflictos fronterizos, las disputas entre nobles, todo ello exigía una autoridad capaz de actuar más allá de los límites de un solo territorio. Pero esa autoridad no podía imponerse como en tiempos de Carlomagno. Debía construirse. Y así, la figura del rey comenzó a transformarse. Ya no era simplemente un heredero, era un mediador, un líder que debía convencer tanto como imponer, que debía unir voluntades, no solo someterlas. Y en ese proceso, la idea imperial volvió a aparecer, no como una restauración exacta del pasado, sino como una aspiración adaptada a una nueva realidad. Mientras tanto, en Occidente, la evolución seguía un camino distinto, pero no menos significativo. Allí, el poder real continuaba debilitado frente a la nobleza, pero poco a poco, algunos linajes comenzaron a consolidarse. A través de alianzas, matrimonios, guerras cuidadosamente elegidas, lograban extender su influencia más allá de sus dominios inmediatos. No era una unificación rápida, era un proceso lento, casi imperceptible, pero constante. Cada victoria, cada acuerdo, cada generación añadía una capa más a una estructura que, con el tiempo, empezaría a parecerse a algo más sólido. Las ciudades, por su parte, seguían creciendo, y con ellas una nueva forma de pensar. En sus calles el mundo no se organizaba en torno a la tierra, sino al intercambio. Las relaciones eran más fluidas, más abiertas, más adaptables. Y esa flexibilidad comenzaba a influir también en la política, porque los reyes empezaban a darse cuenta de algo fundamental. El poder no solo se encontraba en la espada, también estaba en la riqueza, en la capacidad de movilizar recursos, en la habilidad de sostener un sistema que funcionara más allá de la guerra. Y en ese descubrimiento, el equilibrio comenzaba a cambiar. Los monarcas buscaban el apoyo de las ciudades. Las ciudades negociaban privilegios. Se creaban nuevas alianzas, nuevas formas de dependencia. Era un juego distinto, más complejo, más estratégico. Mientras tanto, la Iglesia observaba y participaba. Su posición seguía siendo central, pero cada vez más disputada. Porque si bien ofrecía una narrativa de unidad, también representaba un poder que competía con los gobernantes seculares. Las tensiones entre lo espiritual y lo político se intensificaban, no siempre de forma abierta, pero constante, latente, preparándose para estallar en momentos clave. Y en ese escenario, la idea del imperio adquiría un nuevo significado. Ya no era solo la unificación de territorios, era la búsqueda de un orden superior, de una estructura capaz de dar coherencia a un mundo cada vez más complejo. Pero esa coherencia ya no podía imponerse de manera simple. Debía construirse a partir de la diversidad, a partir de la negociación, a partir del reconocimiento de que el poder ya no pertenecía a un solo actor. Y así, lo que había comenzado como la caída de un imperio se transformaba en algo mucho más profundo, en la creación de un sistema donde múltiples fuerzas coexistían, se enfrentaban, se influían mutuamente. Un sistema inestable, pero dinámico, frágil, pero resiliente. Y en medio de ese sistema, el legado carolingio seguía presente, pero ya no como una sombra dominante, sino como una base invisible. Una estructura sobre la cual se habían construido nuevas formas de entender el poder, la sociedad, la identidad. Porque aunque el imperio carolingio había desaparecido como entidad política, había dejado algo que no podía destruirse con el tiempo.
había dejado una forma de pensar, una idea de orden, una visión de lo que podía ser. Y esa visión, transformada, adaptada, reinterpretada, seguía influyendo en cada decisión, en cada conflicto, en cada intento de construir algo más grande que la suma de sus partes. Europa ya no era un imperio, pero tampoco era un conjunto de fragmentos inconexos. Era algo intermedio, algo en constante evolución, algo que aún no tenía nombre definitivo. Y en esa indefinición, en esa búsqueda constante de equilibrio, se encontraba la esencia de su transformación. Porque el verdadero legado del imperio carolingio no fue la unidad que logró crear, sino la posibilidad que dejó abierta. La posibilidad de imaginar que, incluso en un mundo dividido, podía existir algo que lo uniera, aunque nunca volviera a ser de la misma forma. Y en ese equilibrio inestable, donde cada fuerza buscaba afirmarse sin destruir completamente a las demás, comenzó a emerger una nueva etapa de maduración histórica. Europa ya no era un espacio en reconstrucción inmediata tras la caída de un imperio, sino un escenario donde las estructuras comenzaban, lentamente, a consolidarse. Pero esta consolidación no era uniforme, era desigual, fragmentada, llena de contradicciones. Y precisamente en esas contradicciones se encontraba su fuerza. En los territorios orientales, la idea imperial empezó a adquirir una forma más definida. Los gobernantes comprendían que el título no era solo una herencia simbólica, sino una herramienta política. Ser reconocido como emperador implicaba algo más que gobernar tierras. Significaba ocupar un lugar superior dentro del complejo sistema de poderes. Pero ese reconocimiento no podía imponerse sin más. Debía ser aceptado por los nobles, por la Iglesia, por la tradición. Era un proceso de legitimación constante, donde cada decisión reforzaba o debilitaba la posición del gobernante. Y en ese proceso, el poder imperial comenzaba a reconstruirse, no como una estructura centralizada al estilo carolingio, sino como una red jerárquica más flexible, más negociada, más adaptada a la realidad del momento. Mientras tanto, en Occidente, la evolución seguía otro ritmo. Allí, algunos linajes comenzaron a destacar por encima de otros. No necesariamente por una superioridad absoluta, sino por su capacidad de sobrevivir, de adaptarse, de aprovechar las oportunidades en un entorno incierto. La política se convertía en una cuestión de equilibrio fino. Saber cuándo luchar, cuándo negociar, cuándo ceder. Cada error podía ser fatal, cada acierto, una oportunidad para avanzar. Y poco a poco, casi sin que nadie pudiera señalar un momento exacto, algunos territorios comenzaron a mostrar signos de mayor cohesión. No eran aún estados en el sentido moderno, pero ya no eran simples agregados de feudos. Eran estructuras en formación, capaces de sostener una autoridad más estable. Las ciudades desempeñaban un papel crucial en este proceso. Su crecimiento no solo aportaba riqueza, sino también estabilidad. Donde había comercio, había interés en mantener el orden. Donde había intercambio, había necesidad de reglas claras. Y así, las ciudades se convertían en aliadas naturales de los poderes que buscaban consolidarse. Pero esta alianza no era desinteresada. Las ciudades exigían privilegios, autonomía, derechos. Y en esa negociación constante, el poder se transformaba. Dejaba de ser una imposición unilateral. Se convertía en un acuerdo, en una construcción compartida. Mientras tanto, la Iglesia seguía siendo una fuerza omnipresente, pero su papel también evolucionaba. Las reformas que buscaban mayor independencia del poder secular comenzaban a redefinir su posición. Ya no era simplemente un apoyo del poder político, era un actor con intereses propios, con una visión del orden que no siempre coincidía con la de los gobernantes. Y esa tensión,
aunque a veces silenciosa, se hacía cada vez más evidente. Porque ambos, Iglesia y poder secular, aspiraban a algo similar: la autoridad, la capacidad de definir el orden, la legitimidad, y cuando dos fuerzas buscan lo mismo, el conflicto es inevitable. Pero incluso en medio de estas tensiones, el sistema no colapsaba. Se adaptaba, se reconfiguraba, encontraba nuevos equilibrios, y en esa capacidad de adaptación residía su fortaleza. El legado del Imperio carolingio seguía presente en todo esto, pero de una forma cada vez más abstracta. No como una estructura concreta, sino como un principio. La idea de que era posible organizar un territorio amplio bajo una autoridad reconocida. La noción de que el poder podía tener una dimensión que trascendiera lo local. La convicción de que la fe y la política podían entrelazarse para dar forma a una sociedad. Pero esas ideas ya no se aplicaban de la misma manera. Habían sido reinterpretadas, transformadas, adaptadas a un mundo que ya no podía sostener una unidad absoluta. Y así, Europa avanzaba hacia una nueva fase. Una fase donde el poder ya no buscaba simplemente expandirse, sino consolidarse. Donde la estabilidad comenzaba a ser tan importante como la conquista. Donde la autoridad debía justificarse, no solo imponerse. Era un cambio profundo. Un cambio que no se percibía en un solo momento, sino en una acumulación de pequeñas transformaciones. En decisiones cotidianas, en acuerdos locales, en conflictos que redefinían límites. Y en ese proceso, el mundo que había surgido tras la caída del Imperio carolingio comenzaba finalmente a encontrar su propia forma. No perfecta, no definitiva, pero suficiente. Suficiente para sostenerse. Suficiente para evolucionar. Suficiente para dar paso a una nueva etapa de la historia, donde el pasado ya no era una carga, sino una base sobre la cual construir algo distinto. Algo que, aunque nacido de la fragmentación, empezaba a mostrar señales de una nueva coherencia. Una coherencia que no imponía unidad, pero que permitía convivencia. Y en esa convivencia, en ese delicado equilibrio entre múltiples fuerzas, se encontraba el verdadero inicio de una Europa diferente. Una Europa que ya no necesitaba recordar constantemente el imperio, porque estaba aprendiendo, lentamente, a convertirse en algo más. Y fue en ese momento cuando las estructuras comenzaban a encontrar un equilibrio propio, cuando Europa entró en una fase aún más compleja, la de la conciencia del orden. Porque hasta entonces el poder se había ejercido, se había disputado, se había transformado. Pero ahora comenzaba a pensarse. Los gobernantes ya no solo actuaban, reflexionaban, buscaban justificar su autoridad, definir sus límites, establecer principios que pudieran sostener su dominio más allá de la fuerza inmediata. Era un cambio silencioso, pero profundo. En los territorios orientales, la idea imperial alcanzaba un nuevo nivel de elaboración. El título de emperador ya no era únicamente una evocación del pasado carolingio, sino una construcción política cuidadosamente sostenida. Su autoridad debía manifestarse no solo en la guerra, sino en la capacidad de organizar, de arbitrar, de representar algo superior a los intereses individuales. Pero ese algo superior no estaba claramente definido, y en esa ambigüedad residía tanto su fuerza como su fragilidad. El emperador aspiraba a ser más que un rey, pero dependía, en gran medida, de aquellos que debía gobernar. Los duques, los príncipes, los obispos, todos ellos formaban parte de un sistema donde el poder era compartido, aunque no siempre de manera equilibrada. Y así, el imperio comenzaba a existir no como una imposición vertical, sino como una estructura sostenida por múltiples voluntades. Mientras tanto, en Occidente,
La consolidación de ciertos linajes continuaba avanzando, aunque de manera irregular. Algunos territorios lograban mayor estabilidad, otros caían nuevamente en conflictos. Pero incluso en medio de esa diversidad, algo empezaba a tomar forma. La noción de continuidad. Las dinastías ya no eran simplemente una sucesión de nombres. Comenzaban a construir una identidad, un sentido de permanencia que trascendía a los individuos. Era el inicio de algo más duradero, algo que, con el tiempo, permitiría la formación de estructuras políticas más sólidas. Las ciudades, por su parte, seguían expandiendo su influencia. Pero ahora no solo eran centros de comercio. Se convertían en espacios de organización. En ellas se desarrollaban formas de gobierno propias, consejos, normas, instituciones que regulaban la vida colectiva. Era un tipo de orden distinto, no basado en la jerarquía feudal, sino en la cooperación, en la regulación compartida. Y ese modelo, aunque limitado en su alcance, introducía una idea nueva, que el poder podía ser distribuido de manera más horizontal, que la autoridad podía surgir del acuerdo, que la comunidad podía organizarse a sí misma. Era una semilla, una posibilidad. Algo que, aunque pequeño en ese momento, tendría consecuencias enormes en el futuro. Mientras tanto, la Iglesia alcanzaba un punto de transformación crucial. Las reformas que se habían gestado en décadas anteriores comenzaban a consolidarse, redefiniendo su relación con el poder secular. La aspiración de independencia se hacía cada vez más clara. Ya no se trataba solo de influir, sino de afirmarse, de establecer su propia autoridad como algo autónomo. Y en ese proceso, las tensiones se intensificaban, porque el mundo ya no podía sostener una única fuente de legitimidad. El poder estaba dividido, y cada parte buscaba afirmarse. Reyes, emperadores, papado, todos reclamaban una forma de supremacía. Y esa disputa no era solo política, era conceptual. Era una lucha por definir el orden mismo del mundo. En ese contexto, el legado del Imperio carolingio adquiría un nuevo matiz. Ya no era simplemente una referencia histórica. Se convertía en un argumento, un precedente, una prueba de que la unidad había sido posible, y por lo tanto podía volver a serlo. Pero esa idea, poderosa en su simbolismo, chocaba con la realidad. Porque el mundo que había permitido esa unidad ya no existía. Las estructuras sociales habían cambiado. Las relaciones de poder se habían multiplicado. Las identidades se habían diversificado. Y así, cualquier intento de restauración debía enfrentarse a una verdad fundamental. No se podía reconstruir el pasado, solo se podía reinterpretar. Y en esa reinterpretación surgían nuevas formas de entender el poder, más complejas, más flexibles, más adaptadas a un mundo donde la diversidad no era una excepción, sino la norma. Europa ya no era un espacio que pudiera unificarse fácilmente, pero tampoco era un caos. Era un sistema en evolución, un sistema que, a través de conflictos y acuerdos, de tensiones y equilibrios, comenzaba a definir su propia lógica. Y en esa lógica, el poder ya no se medía solo por la extensión territorial, sino por la capacidad de integrar, de sostener relaciones, de construir estructuras que pudieran perdurar más allá de una generación. Era una forma distinta de grandeza, menos visible, pero más profunda, porque no dependía de una sola figura, sino de un conjunto, de una red, de una realidad compartida. Y así, mientras el recuerdo del Imperio carolingio seguía presente como una sombra alargada, el mundo que había surgido tras su caída comenzaba, finalmente, a afirmarse por sí mismo, no como una continuación, sino como una transformación que, lejos de borrar el pasado, lo incorporaba, lo adaptaba, lo convertía en parte de algo nuevo, algo que aún estaba en construcción, algo que aún no tenía forma definitiva.
pero que ya no necesitaba parecerse al imperio para tener sentido. Porque había aprendido, a través de su propia historia, que el verdadero poder no reside en la permanencia, sino en la capacidad de cambiar sin desaparecer. Y en ese proceso de transformación continua, cuando Europa parecía haber aceptado definitivamente su nueva forma fragmentada, comenzó a gestarse una tensión aún más profunda. La lucha por definir quién tenía el derecho de dar sentido al mundo. No se trataba ya solo de territorios, ni de riquezas, ni siquiera de lealtades. Era una disputa por algo más intangible, por la autoridad última, por el principio que debía organizar toda la realidad. En el corazón de esta tensión se encontraban dos fuerzas que durante siglos habían coexistido en una alianza compleja: el poder secular y el poder espiritual. Pero ahora esa alianza comenzaba a resquebrajarse, porque ambos aspiraban a lo mismo: a definir el orden, a establecer los límites, a decidir qué era legítimo y qué no. En los territorios donde la idea imperial había logrado mantenerse viva, esta tensión adquiría una forma particularmente intensa. El emperador, heredero simbólico de la tradición carolingia, se veía a sí mismo como el garante del orden terrenal, el protector de la cristiandad, la figura que debía asegurar la estabilidad en un mundo lleno de divisiones. Pero esa visión no era compartida sin reservas. La Iglesia, en pleno proceso de reforma, comenzaba a afirmar con mayor fuerza su propia autoridad. Ya no se conformaba con ser un apoyo del poder político. Reclamaba su independencia, su supremacía en lo espiritual, y en muchos casos, su capacidad de influir directamente en lo político. Era una transformación profunda, porque rompía el equilibrio que había sostenido al imperio carolingio. Aquel modelo, donde el emperador y el papa actuaban en una relación de mutua legitimación, ya no era sostenible. Ahora ambos se miraban como rivales, como actores que competían por el mismo espacio de autoridad. Y esa competencia no podía resolverse fácilmente, porque no había reglas claras, no había precedentes suficientes, solo había interpretaciones, visiones del mundo que chocaban entre sí. Mientras tanto, en los niveles más bajos de la sociedad, estas disputas se percibían de forma indirecta, pero real. Los conflictos entre obispos y señores, entre monasterios y nobles, entre leyes civiles y normas religiosas, comenzaban a afectar la vida cotidiana. La autoridad ya no era una única voz, era un coro, a veces armonioso, a veces completamente disonante. Y en esa disonancia surgía una sensación de incertidumbre, pero también de posibilidad. Porque donde no hay una autoridad absoluta, existe espacio para negociar, para redefinir, para crear algo nuevo. Las ciudades, en este contexto, adquirían una importancia aún mayor. Se convertían en espacios donde estas tensiones podían ser gestionadas de manera distinta, donde el poder no estaba completamente monopolizado por una sola fuerza, donde la coexistencia obligaba a encontrar soluciones prácticas. En ellas, el derecho comenzaba a tomar una forma más clara, no como la voluntad de un individuo, sino como un sistema, como un conjunto de normas que podían aplicarse, interpretarse, adaptarse. Era un paso decisivo, porque introducía una idea que cambiaría profundamente la historia europea, que el orden podía sostenerse en algo más que la fuerza o la tradición. Podía sostenerse en reglas compartidas. Mientras tanto, la nobleza continuaba siendo una fuerza dominante, pero también comenzaba a transformarse. La guerra seguía siendo central, pero ya no era el único medio de afirmación. La política, la diplomacia, las alianzas matrimoniales adquirían un peso creciente. El poder se volvía más complejo, más estratégico, menos directo. Y en ese cambio
se hacía evidente que el mundo que había surgido tras el Imperio carolingio ya no era una etapa de transición, era una nueva realidad. Una realidad donde la multiplicidad no era un problema a resolver, era una condición a gestionar. El legado carolingio, en este punto, se transformaba una vez más. Ya no era solo un origen, ni solo un símbolo. Se convertía en una referencia en el debate, un argumento utilizado por distintas fuerzas para justificar sus posiciones. El emperador podía invocarlo para afirmar su autoridad, la Iglesia para reclamar su papel central, los reyes para legitimar sus aspiraciones, pero cada uno lo interpretaba de manera distinta. Lo adaptaba a sus necesidades, lo transformaba en algo útil para su propio contexto. Y en esa multiplicidad de interpretaciones, el pasado dejaba de ser fijo. Se volvía dinámico, abierto, parte activa del presente. Europa así avanzaba hacia una nueva fase de su historia. Una fase donde las grandes preguntas ya no podían responderse con modelos simples, donde el poder debía justificarse constantemente, donde la autoridad era discutida, negociada, redefinida. Y en ese proceso, el mundo se volvía más complejo, pero también más rico, más capaz de adaptarse, más abierto a la transformación. Porque el verdadero legado del Imperio carolingio no fue la unidad que logró imponer, ni siquiera la estructura que creó. Fue la pregunta que dejó abierta, la pregunta sobre cómo organizar un mundo diverso, cómo sostener un orden sin eliminar la diferencia, cómo construir una autoridad que no dependa únicamente de la fuerza. Y esa pregunta, nacida en las ruinas de un imperio, continuaba resonando, no como un eco del pasado, sino como un desafío del presente, un desafío que Europa aún no había resuelto, pero que, paso a paso, comenzaba a comprender. Y en esa tensión creciente, donde cada fuerza buscaba definir el orden del mundo según su propia visión, Europa entró en una fase decisiva, la del conflicto inevitable. Porque cuando las ideas chocan con demasiada intensidad, cuando las ambiciones se superponen y ninguna acepta ceder completamente, el equilibrio deja de ser sostenible. Y entonces la confrontación deja de ser una posibilidad. Se convierte en destino. En el corazón de esta nueva etapa se encontraba una pregunta que ya no podía postergarse. ¿Quién tenía la autoridad suprema? El emperador, heredero de una tradición que se remontaba al Imperio carolingio, veía en su título algo más que poder político. Se consideraba el garante del orden universal, el protector de la cristiandad, la figura encargada de mantener la unidad en un mundo fragmentado. Pero esa visión chocaba frontalmente con otra, la del poder espiritual que ahora reclamaba no solo independencia, sino superioridad. Porque si el orden del mundo tenía una dimensión divina, entonces quien interpretaba la voluntad divina debía ocupar el lugar más alto. Y así, lo que había sido una alianza se transformó en rivalidad. Una rivalidad que no podía resolverse con facilidad. No se trataba de una guerra convencional. Era un conflicto de principios, de visiones del mundo, de interpretaciones opuestas sobre la naturaleza misma de la autoridad. En los territorios donde el poder imperial intentaba afirmarse, esta tensión se hacía especialmente visible. Los gobernantes se encontraban atrapados entre la necesidad de consolidar su autoridad y la presión constante de una iglesia que exigía reconocimiento y autonomía. Cada decisión se volvía delicada, cada gesto significativo. Nombrar a un obispo, intervenir en asuntos eclesiásticos, reclamar prerrogativas tradicionales. Todo podía desencadenar una crisis, y en muchos casos así ocurría. Las disputas se intensificaban, las alianzas se rompían, las lealtades se reconfiguraban. Porque en este nuevo escenario, el poder ya no era una cuestión de control territorial, era una cuestión de legitimidad. Mientras tanto, en los niveles más bajos de la sociedad,
estas tensiones se filtraban lentamente, alterando el equilibrio cotidiano. Las comunidades comenzaban a percibir que el orden no era tan sólido como parecía, que las autoridades, lejos de ser incuestionables, estaban en constante disputa. Y esa percepción tenía consecuencias, porque cuando el poder se muestra vulnerable, surgen nuevas posibilidades, nuevas aspiraciones, nuevas formas de actuar. Las ciudades, una vez más, se convirtieron en espacios clave en este proceso. En ellas, la coexistencia de distintas autoridades obligaba a Macunatáuanal a encontrar soluciones prácticas. No podían permitirse el lujo de una confrontación permanente. Necesitaban reglas, acuerdos, estructuras que garantizaran la continuidad de la vida urbana, y así el derecho comenzó a fortalecerse aún más. No como una herramienta del poder, sino como un marco que podía limitarlo. Era un cambio profundo, porque implicaba que la autoridad ya no era absoluta. Podía ser cuestionada, regulada, incluso restringida. Mientras tanto, la nobleza también se adaptaba. Los señores comprendían que la fuerza, aunque necesaria, no era suficiente. La política se volvía más compleja, más sutil. Las alianzas debían ser cuidadosamente construidas, las decisiones estratégicamente calculadas. La guerra seguía siendo una herramienta, pero ya no era la única. Y en ese cambio, el mundo medieval adquiría una nueva dimensión, más estructurada, más consciente de sí misma, más capaz de sostener su propia complejidad. El legado del Imperio carolingio seguía presente en todo esto, pero de una manera cada vez más paradójica. Porque cuanto más se alejaba Europa de aquel modelo, más lo utilizaba como referencia, no para repetirlo, sino para justificar nuevas formas de poder, para construir argumentos, para definir posiciones. Era un pasado que no se desvanecía, se transformaba en herramienta, en lenguaje, en símbolo. Y así, el conflicto entre las distintas formas de autoridad no era simplemente una lucha por el control. Era un proceso de redefinición, un intento de responder a una pregunta que había quedado abierta desde la caída del imperio. ¿Cómo organizar un mundo donde el poder ya no puede concentrarse en una sola figura? Las respuestas no eran claras, no podían serlo, porque el mundo mismo estaba cambiando. Y en ese cambio, cada intento de solución generaba nuevas preguntas, nuevas tensiones, nuevos desafíos, pero también nuevas posibilidades, porque en medio del conflicto, en medio de la incertidumbre, Europa estaba aprendiendo algo fundamental, que el orden no es algo que se impone de una vez y para siempre. Es algo que se construye, que se negocia, que se redefine constantemente. Y en esa comprensión, en esa capacidad de adaptarse sin romperse, se encontraba la verdadera evolución de un continente que, habiendo perdido un imperio, estaba descubriendo algo aún más complejo. ¿Cómo existir sin uno? Y en ese punto, cuando el conflicto ya no podía evitarse y las tensiones habían alcanzado un nivel imposible de contener, Europa entró en una fase donde el poder dejó de ser solo una cuestión de equilibrio y se convirtió en una lucha abierta por la definición del mundo. Porque ya no bastaba con coexistir. Ahora había que imponerse. El enfrentamiento entre las distintas formas de autoridad, el poder imperial, el poder real, el poder eclesiástico, dejó de ser una tensión latente y comenzó a manifestarse en hechos concretos. Decisiones que antes se tomaban con cautela, ahora se transformaban en desafíos directos. Actos que antes buscaban consenso, ahora marcaban líneas de ruptura. Era el momento en que la ambigüedad ya no era suficiente. Había que elegir. Y cada elección tenía consecuencias. En los territorios donde la idea imperial intentaba consolidarse, los gobernantes se enfrentaban a una realidad cada vez más compleja.
Para afirmar su autoridad, debían intervenir en todos los niveles del poder: nombramientos, leyes, estructuras. Pero cada intervención generaba resistencia, porque ya no existía un orden aceptado por todos. Solo interpretaciones, solo intereses, solo visiones enfrentadas. Y en ese escenario, cada decisión era una declaración, cada acto una provocación. La Iglesia, por su parte, no permanecía pasiva. Había comprendido que su influencia no podía depender de la voluntad de los gobernantes. Debía afirmarse como una autoridad autónoma, capaz de definir sus propias reglas, de establecer sus propios límites. Y así, lo que había sido una relación de colaboración se convirtió en una confrontación estructural. No se trataba solo de quién gobernaba, sino de quién tenía el derecho de legitimar el gobierno. Era una lucha por el origen mismo del poder. Mientras tanto, en la base de la sociedad, estas disputas comenzaban a alterar la percepción del orden. Las autoridades ya no parecían inmutables. Sus conflictos revelaban fisuras, contradicciones, debilidades. Y cuando el poder se muestra dividido, el mundo cambia. Porque surgen espacios donde otros pueden actuar, donde nuevas fuerzas pueden emerger. Las ciudades, una vez más, se convirtieron en el escenario de estas transformaciones. En ellas, la necesidad de estabilidad impulsaba la creación de estructuras cada vez más complejas. Consejos urbanos, normas comunes, acuerdos colectivos. Todo ello configuraba una forma de organización que no dependía exclusivamente de una autoridad superior. Era un modelo distinto, más participativo, más negociado, más adaptable. Y aunque limitado en su alcance, introducía una idea poderosa: que el orden podía construirse desde abajo, que la autoridad podía ser compartida, que la sociedad podía organizarse sin depender completamente de una figura central. Este cambio no pasó desapercibido para los gobernantes. Al contrario, comenzaron a verlo como una herramienta, una oportunidad. Porque al apoyar a las ciudades, podían debilitar a la nobleza. Al fortalecer nuevas estructuras, podían reconfigurar el equilibrio del poder. Era un juego estratégico, un proceso de transformación donde cada actor buscaba su ventaja. Pero nadie tenía el control absoluto. Y en ese juego, el legado del Imperio Carolingio seguía actuando como una referencia constante. No como un modelo a replicar, sino como un punto de comparación. Un recordatorio de lo que había sido posible y de lo que ya no lo era. Porque el mundo había cambiado demasiado. Las estructuras sociales, las relaciones de poder, las identidades, todo había evolucionado. Y sin embargo, la idea de un orden superior seguía siendo necesaria, seguía siendo buscada, aunque ya no pudiera imponerse de la misma manera. Y así, Europa avanzaba hacia una nueva forma de organización, no basada en la unidad absoluta, sino en la interacción constante, en el conflicto gestionado, en el equilibrio inestable. Era un sistema más complejo, pero también más flexible, más capaz de adaptarse, más resistente a la ruptura total. Porque, a diferencia del Imperio Carolingio, que dependía en gran medida de la figura de un solo hombre, este nuevo mundo no tenía un centro único. Tenía múltiples centros, múltiples fuerzas, múltiples dinámicas, y en esa multiplicidad encontraba su forma de existencia. Pero esa existencia no era tranquila, era tensa, incierta, siempre al borde del cambio, porque cada equilibrio era temporal, cada solución provisional, cada estructura susceptible de transformarse. Y en esa inestabilidad constante se encontraba la esencia de una Europa que ya no buscaba estabilidad absoluta, sino continuidad, capacidad de seguir existiendo a pesar del conflicto, capacidad de transformarse sin desaparecer. Porque el verdadero aprendizaje tras la caída del Imperio Carolingio no había sido cómo evitar la fragmentación, sino cómo vivir dentro de ella.
cómo convertirla en una forma de orden, cómo hacer de la diversidad no una debilidad, sino una condición de existencia. Y en ese aprendizaje, en ese proceso largo y complejo, Europa comenzaba a comprender algo fundamental, que el poder más duradero no es el que domina completamente, sino el que logra sostener lo que, por naturaleza, tiende a dividirse. Y así, cuando Europa ya había aprendido a sostenerse en medio del conflicto, cuando la fragmentación había dejado de ser una crisis para convertirse en una forma de existencia, comenzó a revelarse una última transformación, más profunda que todas las anteriores. No se trataba de estructuras, ni de territorios, ni siquiera de poder en su forma visible. Se trataba de mentalidad, porque durante generaciones los hombres habían vivido bajo la sombra de un ideal, el de la unidad. El imperio carolingio, con toda su complejidad y contradicciones, había representado la posibilidad de un orden total, de una autoridad capaz de abarcarlo todo, de una coherencia impuesta desde lo más alto. Pero ahora, ese ideal comenzaba a desvanecerse, no como un fracaso, sino como una superación. Las nuevas generaciones ya no veían la fragmentación como una caída, la veían como una realidad, como el punto de partida, como algo que no necesitaba ser corregido, sino comprendido. Y en ese cambio de perspectiva, todo se transformaba. El poder dejaba de aspirar a la totalidad, comenzaba a enfocarse en la eficacia, en la capacidad de funcionar dentro de límites, de gestionar complejidades, de sostener equilibrios sin necesidad de eliminarlos. Era un cambio radical, porque implicaba aceptar que el mundo no podía ser completamente ordenado, que siempre existirían tensiones, diferencias, conflictos, pero que eso no impedía la existencia de un orden, solo cambiaba su naturaleza. Mientras tanto, las estructuras políticas continuaban evolucionando. Los reyes comenzaban a entender que su poder no dependía únicamente de su linaje o de su capacidad militar, sino de su habilidad para construir sistemas duraderos, sistemas que pudieran funcionar incluso en su ausencia. Era el inicio de una nueva concepción del gobierno, más institucional, más estructurada, menos dependiente de la figura individual. Las ciudades, por su parte, seguían desarrollando formas de organización que reforzaban esta tendencia. Sus instituciones se volvían más complejas, más estables, más capaces de regular la vida colectiva sin recurrir constantemente a la autoridad externa. Era un laboratorio, un espacio donde se experimentaban nuevas formas de convivencia, nuevas formas de poder, y en ese proceso el concepto mismo de autoridad comenzaba a cambiar. Ya no era solo la capacidad de imponer, se convertía en la capacidad de organizar, de coordinar, de hacer posible la coexistencia. La Iglesia también atravesaba su propia transformación. Había logrado afirmarse como una fuerza autónoma, pero ahora debía enfrentarse a un desafío distinto: mantener su autoridad en un mundo donde el pensamiento comenzaba a diversificarse, donde las interpretaciones se multiplicaban, donde la unidad espiritual ya no era absoluta. Era un nuevo tipo de tensión, más sutil, pero no menos profunda. Y en medio de todo esto, el legado del imperio carolingio alcanzaba su última forma. No como una estructura, no como un modelo, sino como una memoria integrada. Había dejado de ser una referencia externa. Se había convertido en parte del tejido mismo de Europa, en su forma de entender el poder, la ley, la fe, la organización. Ya no era algo que se miraba desde fuera, era algo que vivía dentro. Y por eso ya no necesitaba ser restaurado, porque nunca había desaparecido del todo. Se había transformado, se había dispersado, se había adaptado a cada rincón, a cada estructura, a cada forma de vida que había surgido después de su caída. Y así, Europa llegó a un punto en el que ya no buscaba volver atrás.
Había aprendido demasiado. Había cambiado demasiado. Había comprendido que la historia no es un ciclo que se repite, sino un proceso que avanza, que se transforma, que acumula experiencias y las convierte en nuevas posibilidades. El Imperio Carolingio había sido un momento de unidad, de ambición, de construcción, pero también de límites. Y esos límites habían dado lugar a algo más amplio, más complejo, más difícil de definir, pero también más duradero, porque no dependía de una sola forma, sino de muchas. Y en esa multiplicidad, en esa capacidad de existir sin un centro absoluto, se encontraba la culminación de un proceso que había comenzado siglos atrás. Un proceso que no destruía el pasado, lo transformaba, lo integraba, lo convertía en parte de algo mayor. Y así, en silencio, sin proclamaciones, sin coronaciones que marcaran el momento exacto, Europa dejaba atrás definitivamente la necesidad de un imperio, porque había aprendido a convertirse en algo que ya no lo necesitaba. Y así, cuando todas las transformaciones habían ocurrido, cuando las estructuras se habían redefinido y el mundo había encontrado una nueva forma de sostenerse sin un centro absoluto, llegó el momento del cierre. No como un final abrupto, sino como una comprensión. Porque el Imperio Carolingio, en su esencia, nunca fue solo una construcción política. Fue un intento de reunir lo disperso, de imponer coherencia a un mundo que ya, incluso entonces, contenía las semillas de la diversidad. Carlomagno había logrado por un instante hacer tangible esa aspiración. Había unido territorios, establecido orden, vinculado el poder con la fe y el conocimiento. Había creado algo que parecía destinado a perdurar. Pero lo que su imperio no pudo sostener no fue un error, fue una revelación. La revelación de que la unidad absoluta, en un mundo tan complejo, no puede mantenerse sin transformarse. Y esa transformación fue, en realidad, el verdadero legado. Porque cuando el imperio se fragmentó, no desapareció, se dispersó. Sus ideas, sus estructuras, su forma de entender el poder y el orden se extendieron por todo el continente. Se integraron en nuevas realidades, se adaptaron a contextos distintos, dieron forma a sistemas que ya no necesitaban parecerse a su origen para conservar su esencia. Europa no perdió el Imperio Carolingio, lo absorbió, lo convirtió en parte de sí misma. Y en ese proceso dejó de necesitarlo como entidad única, porque lo que había sido centralizado se volvió múltiple. Lo que había sido uniforme, diverso, lo que había sido impuesto, negociado. Y sin embargo, en esa diversidad, en esa fragmentación que parecía caótica, surgió una forma distinta de coherencia. No una coherencia basada en la dominación, sino en la interacción, en la capacidad de múltiples fuerzas de coexistir, de influirse, de equilibrarse sin anularse. Era un orden más complejo, más difícil de comprender, pero también más resistente, porque no dependía de una sola estructura, ni de un solo hombre, ni de una sola idea. Dependía de la suma de muchas, de la tensión entre ellas, de la capacidad de adaptarse constantemente. Y en ese sentido, el final del Imperio Carolingio no fue una caída, fue una transición, el paso de una forma de organización a otra, de un modelo basado en la unidad impuesta a uno, basado en la diversidad sostenida. Carlomagno había construido un imperio, pero Europa construyó algo distinto, algo que no podía ser definido con un solo nombre, algo que no tenía fronteras claras, algo que no respondía a una única autoridad, pero que, a pesar de todo, existía, funcionaba, evolucionaba. Y ese algo era más que la suma de sus partes, porque contenía en sí mismo la experiencia del pasado,
las lecciones del imperio, las transformaciones de la fragmentación, las tensiones del presente y las posibilidades del futuro. El imperio carolingio, entonces, no terminó en el momento de su división, ni en la firma de tratados, ni en la desaparición de sus estructuras. Terminó cuando dejó de ser necesario, cuando el mundo que había ayudado a crear encontró su propia forma de sostenerse, cuando la idea de unidad dejó de ser una necesidad urgente y se convirtió en una posibilidad entre muchas. Y en ese momento, sin ruido, sin proclamaciones, sin un acto que marcara claramente el final, el imperio se disolvió definitivamente en la historia, no como una ruina olvidada, sino como una presencia permanente, como una base invisible, como una herencia que no necesitaba ser recordada constantemente, porque ya estaba integrada en todo lo que había venido después. Y así concluye su historia, no con la desaparición de su influencia, sino con su transformación en algo más amplio, más complejo, más duradero, porque algunos imperios terminan, pero otros se convierten en el mundo que los sucede.